los derechos personales. Nosotros habíamos visto el derecho real, que tiene que ver con la cuestión de bienes. Derecho real es el poder que una persona tiene sobre un objeto para poder obtener todo el beneficio o la ventaja que éste le pueda dar. Vimos que no es una relación, porque las personas no se pueden relacionar con las cosas, sino más bien es un poder, y conocimos figuras como la posesión, la propiedad, y varias que tienen que ver pues con los atributos del patrimonio de la persona. A diferencia de los derechos reales, con las obligaciones iniciamos prácticamente el estudio de lo que se conoce como los derechos personales. La definición de derecho personal, que sería la definición de obligación, incluso pues quienes no lo sepan, los que apenas están empezando, pues anótenla porque es importante saberla. La obligación es un vínculo jurídico. Aquí sí hay un vínculo, es un vínculo jurídico entre una persona llamada acreedor y otra persona llamada deudor, por medio de la cual el acreedor le puede exigir al deudor el cumplimiento legal de una obligación. De una obligación de dar, hacer o no hacer. Son las tres modalidades de las obligaciones. Ese es el concepto. Aquí tenemos dos personas físicas, pueden ser también morales. El llamado acreedor tiene una facultad para exigirle a un deudor una prestación de dar, hacer o no hacer. Las fuentes de obligaciones pues son varias. De hecho, es la materia, una de las materias más importantes de nuestra vida profesional, de nuestra carrera, porque voy a mostrarles rápidamente. Hans Kelsen fue el padre de la teoría pura del derecho y elaboró una doctrina que se llama precisamente el nacimiento de las obligaciones o de los deberes. Es una teoría, pues, hasta cierto punto parece difícil, ¿no? Pero a mí sí me costó trabajo entenderla. Pero es muy sencilla, ya cuando uno la entiende se las voy a explicar. Es este cuadrito que está aquí. Estaba pensando si, bueno, después lo voy a sacar y se los paso. Esta es una forma en la que nacen las obligaciones al mundo del derecho, mediante un enunciado que nosotros le llamábamos ecuaciones. Parecía que las ecuaciones eran nada más de la matemática, pero no, también en el derecho hay matemáticas. Vamos a poner como ejemplo el artículo 303 del Código Civil Federal. Cualquier norma se le puede desglosar de esta manera que les voy a enseñar. Nosotros somos doctores de leyes, ¿verdad? Entonces, como doctores tenemos que hacer lo que se llaman las disecciones, las necropsias. Entonces, los doctores pues le abren la panza a las personas, estudian los órganos, hacen necropsias. Nosotros le vamos a abrir ahorita el estómago, la panza a la ley para entender cómo es que opera. El artículo en comento dice, los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. Así dice el artículo 303. Cualquier norma la podemos desglosar con esta teoría para sacarle sus partes.
y extraer la obligación o el nacimiento de la obligación. El primer enunciado que vamos a extraer se llama hipótesis jurídica. La hipótesis jurídica es el enunciado de un hecho en forma hipotética, de cuyo cumplimiento en el mundo fáctico nace una obligación. Recuérdense que les voy a mandar luego la clase grabada para los que no alcancen a anotar, vuelven a verla y ya la anotan. Pero estos conceptos, yo no soy de que se aprendan artículos de memoria, pero los conceptos sí, eso sí es fundamental. Algunos, no todos, pero este sí. Una hipótesis jurídica, entonces, es el enunciado de un acontecimiento de forma hipotética. Aquí, respecto a esta norma, la hipótesis jurídica es si eres padre, refiriéndose porque la palabra padre pues es una palabra neutra que se refiere tanto al hombre como a la mujer, ¿no? Sin tomar en cuenta esos temas del lenguaje de género, porque pues, eso es una tontería, ¿no? Hay palabras que se llaman neutras porque se entiende que se refiere al padre o a la madre, ¿no? Si eres padre o madre, esa es la hipótesis, que es la que tú te colocarías si tienes hijos. Tu deber jurídico primario es dar alimentos a tus hijos, a esos hijos que son tuyos. Dar alimentos. Ese es el deber jurídico primario que nace de la norma. Entonces aquí nace la obligación porque tú te colocaste en la hipótesis normativa. Por eso se dice que la hipótesis jurídica o hipótesis normativa es el enunciado de un hecho que de forma hipotética, de cuyo nacimiento o encuadramiento surge la obligación. El deber jurídico primario, pues es el nacimiento primario de una obligación. Por el contrario, si no eres padre, pues entonces no tienes la obligación de darle alimento a quien no sea tu hijo. Esto nos ayuda, repito, pues a analizar el nacimiento de la ley, a entender la doctrina. Entonces, tenemos el primer supuesto respecto a este artículo. Si eres padre, esa es la hipótesis respecto a la norma del artículo 303, tu deber jurídico primario es dar alimentos a tus hijos. Luego continúa el desarrollo de esta teoría del nacimiento de la hipótesis normativa. Y repito, esta clase es bien importante porque a mí nunca nadie me explicó esto. Yo varios años lo tuve que estar estudiando porque en los libros de filosofía te lo explican, pero la verdad uno no lo entiende porque lo revuelven mucho y no te ponen ejemplos. Me costó mucho tiempo entenderlo y está muy sencillo, pero de tan sencillo que es difícil. Luego viene el siguiente supuesto. Si no das alimentos a tus hijos, es decir, si no cumples con tu deber jurídico primario, que es dar alimentos a tus hijos, aquí está abajo. Si no B, porque la fórmula es si A, entonces B. Si eres padre, entonces tienes que dar alimentos a tus hijos. Si no das alimentos a tus hijos, es decir, si no cumples con el deber jurídico primario, entonces nace la obligación forzosa llamada deber jurídico secundario, que se conoce en la ley como la sanción. La sanción, pues, es el castigo que se impone al que incumple con un deber jurídico primario. Es una obligación también, pero es una obligación que surge como consecuencia del incumplimiento del deber jurídico primario. Porque si las personas cumplen y dan alimentos a sus hijos, pues la obligación se extingue ahí.
no necesitan ir ante un juez, no necesitan exigir el cumplimiento forzoso, no necesitan un abogado. Los abogados entonces, o nuestra carrera, nace o surge gracias, suena feo, ¿verdad? Pero gracias a los incumplidos, a los que no cumplen con obligaciones, porque ahí es donde nosotros como abogados tenemos que utilizar la característica del derecho que se llama la coacción. Acuérdense que el derecho es coactivo. ¿Por qué? Porque a diferencia de la religión, de la moral, de la costumbre, el derecho es el único que se puede exigir por la fuerza del Estado. Y entonces, en este momento, cuando alguien no cumple con su obligación primaria de manera voluntaria, entonces entra la coactividad, aquí entra la coacción. Y entonces, mediante un juicio, un juez lo va a obligar a cumplir como motivo de una sanción y además a pagar una multa, reparación del daño, cárcel, lo que proceda. Esta no es una regla que nada más aplica a la materia civil o familiar, a todas las normas. Vámonos a la materia fiscal, por ejemplo. Artículo 33 o 34 de la Constitución, ¿no? Es deber de los mexicanos contribuir mediante el pago de impuestos a los gastos de la federación, ¿no? O sea, la obligación de pagar impuestos. Si tienes respecto a ese artículo, ¿va? Si eres ciudadano mexicano, tu obligación es contribuir mediante el pago de impuestos. Si no cumples con el pago de impuestos, pues entonces vienen las sanciones que están en las leyes fiscales, ¿no? Materia civil, si eres arrendatario, o sea, inquilino, debes de cuidar la cosa o la casa arrendada. Si no la cuidas, entonces te puedo demandar la rescisión del contrato más los daños y pérdidas. Cuando se cumple con la obligación primaria, pues no todos los días cumplimos obligaciones, ¿no? Pagamos nuestro camión, nuestro desayuno, nuestra comida, no tenemos problema porque las obligaciones que adquirimos a lo largo del día, pues ahí se extinguen. Pero si no cumplimos, entonces viene la policía, vienen los abogados y nos hacen cumplir por la fuerza. Esta se llama la teoría de la norma jurídica, que nos explica las partes en las que se divide el fenómeno normativo para todas las leyes. Eso es fundamental que ustedes lo sepan, que lo tengan en cuenta. Hipótesis jurídica, deber jurídico. Porque nosotros lo que vamos a verificar como abogados es que realmente hay una hipótesis jurídica, porque si no, no hay deber. Por ejemplo, una persona ayer me consultó respecto a una obligación fiscal, ¿no? Está muy espantados porque le llegó un citatorio que decía. Entonces le digo, pues tranquilos, vamos a ver primero qué dice, ¿no? Es que se espanta uno porque es Hacienda, ¿verdad? Dice, no, es que Hacienda. Ya llegó el citatorio y ya vimos que lo que pasa es que se omitieron de pagar, o más bien Hacienda no tiene registrada la declaración de abril. Uno declara mensualmente sus impuestos, entonces estas personas, por algún motivo, no es que no hayan declarado, sino que el sistema electrónico no registró el pago. Entonces les están diciendo que si ya pagaron, que vayan a acreditar para que no haya problema. Y entonces, pues la gente no sabe. Y esas cosas le espantan, porque ellos ven un citatorio y les dan miedo. Entonces te consultan a ti, ¿no? Entonces tú le vas a decir, no te preocupes, yo te lo arreglo. Aquí porque son amigos míos y no les cobre nada, pero si no fueran mis amigos, les digo, ¿sabes qué? Pues te va a costar dame 5,000 pesos y yo te lo arreglo, ¿no? Y mucha gente dice, oiga, pero es mucho dinero, pues ahí no hay bronca, ¿no? No, pues no hay, pero mi trabajo me costó estar aquí desvelándome y aguantando al maestro Lembo, ¿verdad? Y estudiando y pagando una carrera y todo. Por eso la gente estudia y cobra, ¿no? Entonces lo único que hay que hacer es ir a Hacienda con ese papel donde ellos ya pagaron y se arregla el problema. Pero si tú no vas, no das cumplimiento a ese citatorio, pues Hacienda tiene como que no has cumplido, ¿no? Y entonces si tú no das cumplimiento, entonces te van a poner una multota que Dios Padre guarde.
Entonces esto parece que no, pero esto es lo que hacemos en la mente. Cuando alguien nos plantea un asunto, cuando alguien nos plantea una situación, lo primero que hacemos es ver si está en la hipótesis jurídica o no. Me estoy acordando ahorita de un caso donde un familiar mío me dijo, oye, es que me quieren demandar mis hermanos porque dicen que como yo soy el hermano que tiene más dinero, que yo tengo la obligación de darles a ellos, cuando todos son mayores de edad, ya eran hombres de 50, 60 años, ¿no? Le digo, no, la obligación de dar alimentos es a tus hijos, nada más. Si alguno de tus hermanos estuviera enfermo o mal de la cabeza, bueno, tendría que reclamarle primero a sus hijos y a falta de hijos, a padres y a falta de padres con ustedes. Pero no es la situación, no, todos tienen dos manos, todos. El hecho que tú seas rico o tengas dinero no genera la obligación de darle a tus hermanos. Pero el señor tenía dinero y era ignorante y entonces ya quería darles, ya que me consultó porque dice, es que me amenazaron que me van a demandar y yo quiero darles, porque no, tú no tienes que darles nada porque no eres ni su papá, ni el hecho que, como la gente desconoce la ley, pues le dijeron que había una ley, ¿no? Que decía que el hermano más rico le tiene que dar a los hermanos más pobres. Eso no es cierto. Pero la gente, pues, bueno, ya vimos ahorita lo que hicieron con la República, ¿no? La gente por una pensión, pues acabó con la República y le va a costar muy caro. Porque la primera gente perjudicada va a ser esa, ¿verdad? Cuando les quiten las pensiones o se las bajan y quieran demandar amparos y todo, pues ya no va a haber quien los defienda. A nadie ya no va a haber quien los defienda. Esta es la teoría principal del derecho personal o teoría de la obligación. La obligación es un vínculo jurídico entre una persona, sujeto activo llamado acreedor, mediante el cual le puede demandar a otro pasivo llamado deudor el cumplimiento de una prestación de dar, hacer o no hacer. Esas son las tres objetos directos de la obligación. Si tú compras una casa, te van a dar una casa y tú vas a dar dinero, eso es un dar. Si ustedes, suponiendo, bueno, tenemos un contrato, pero un contrato gratuito, ¿verdad? Donde yo no les doy nada, pero estoy haciendo algo, les estoy enseñando. Y ustedes también están haciendo algo, están presentes. Ese es un hacer. Yo me comprometí, mi obligación es enseñarles. No les estoy dando nada tangible, pero estoy haciendo una prestación de un servicio. No hacer dentro de esta prestación de un servicio, pues ustedes, pues, no tienen obligaciones de no hacer, ¿verdad? Como no faltar al respeto a sus compañeros. Yo también no tengo la obligación de no faltarles al respeto a ustedes, porque el hecho que lo haga yo de cariño y gratuito, pues no me da derecho, ¿verdad? Moralmente hablando, ni legalmente a faltarles al respeto, ¿verdad? Decirles nada, ¿verdad? Entonces, en las obligaciones hay derechos y obligaciones recíprocas. Esto se llama, este fenómeno que les estoy mencionando, se llama la correlatividad de las obligaciones. ¿Qué es la correlatividad de las obligaciones? Bueno, siempre donde hay un derecho, hay una obligación. El derecho siempre es correlativo de una obligación. Por ejemplo, yo tengo el derecho a cobrar utilidades en una empresa porque tengo la obligación de trabajar. Si yo no trabajé, no tengo derecho a cobrar el sueldo de la semana. Si falté un día porque estaba crudo, perdí mi derecho a cobrar porque no cumplí con mi obligación. Si falto 3 días sin causa justificada, pues pierdo el trabajo porque así lo establece la ley. Una ley es la que, o las leyes son las que nos dan la pauta para el cumplimiento de las obligaciones. Todo es obligación. Hay algunas leyes o normas que son descriptivas. No todas contienen obligaciones. Por ejemplo, el artículo segundo del Código Civil dice la capacidad jurídica es igual para el hombre y para la mujer. Déjenme ponerlo en pantalla. Creo que está.
Ahí está. Dice el artículo 2 del Código Civil: la capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer. Ahí no hay ninguna obligación, esa es una norma descriptiva, nos está describiendo una situación jurídica. Pero luego ya viene y ya se complica un poco más la redacción, porque luego dice: la capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer. Luego dice: a ninguna persona por razón de edad, sexo, embarazo, raza, idioma, religión, orientación, identidad de género, expresión de rol de género, color de piel, origen o posición social o económica, se le podrá negar un servicio o prestación a que tenga derecho, ni restringir el ejercicio de sus derechos, cualquiera que sea la naturaleza. Está hablando de la obligación que tenemos todos de no discriminar. No se le puede negar a ninguna persona. Si yo soy un prestador de servicios, ¿verdad?, o le estoy dando una prestación, lo que estoy yo dando ahorita es una prestación, nada tiene que ver que sea gratuita, ¿verdad? Me estoy comprometiendo, entonces yo no puedo negar esta prestación porque la persona está embarazada, porque sea viejita, porque tenga una orientación sexual distinta, porque tenga una discapacidad. Eso es discriminación. Entonces, mi obligación como prestador de un servicio es no discriminar. Si volvemos a nuestro cuadrito, si eres prestador de servicios, tu obligación jurídica primaria es no discriminar. Si discriminas, bueno, aquí en esta norma no está la sanción, pero aquí hay una obligación y si tú no la cumples, vienen otras sanciones que están en el Código Civil, como puede ser el cumplimiento de un contrato, la demanda de daño moral, un delito que incurres que se llama discriminación y entonces te van a hacer cumplir por la fuerza, incluso administrativa, te clausuran tu negocio, te suspenden tu escuela. Vamos a ver todas estas que empiezan, bueno, las primeras que se dan en el Código Civil son descriptivas, ¿verdad? Dice el artículo 24, el mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la ley. Esta norma está diciendo que los que tienen más de 18 años tienen un derecho de disponer libremente de su persona y de sus bienes, ¿verdad? Ya no están sujetos a la patria potestad. Aquí podría implicar una obligación, sí, para mí como padre, ¿verdad? Si yo soy padre y de un mayor de edad, tengo la obligación de no meterme ni con su persona ni con sus bienes. Ya no me puedo meter, ¿por qué? Porque él dispone libremente de eso. Como ven, entonces, las normas nos dicen una cosa, que eso se llama en argumentación el texto expreso. Esto que está diciendo la ley es el texto expreso. Y nos dice muchas otras cosas que son implícitas. Y esas las hacemos por interpretación. Por ejemplo, el mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de sus personas y sus bienes. Y yo les diría a ustedes, el menor de edad, ¿cómo se interpretaría la norma? El menor de edad no tiene la facultad de disponer su persona y sus bienes. Esa es la interpretación llamada a contrario sensu. No lo dice la ley, aquí no lo dice, pero es verdad, porque lo estoy interpretando. Si el mayor de edad dispone de sus bienes, quiere decir que el menor de edad no. Entonces ya sacamos una norma implícita. No sé si se acuerdan del acento que le llamaban prosódico y el acento tácito. Hay acento que se le pone a las palabras y hay acento que no se le pone, pero todas las palabras tienen acento. Sociedades no trae acento escrito o prosódico, pero tiene un acento tácito, porque yo no puedo decir, no se dice sociedades, se dice sociedades. Igual aquí la ley, hay cosas que dice y hay cosas que no dice.
pero se entienden o se interpretan o son implícitas. Entonces, el menor de edad no tiene la facultad de disponer de sus bienes y su persona. Y también, entonces, nos está diciendo a todos los que tengamos relación con ese mayor de edad, que no nos podemos meter con su persona ni con sus bienes, porque él tiene la facultad de disponer libremente. Si yo soy el papá de ese mayor de edad y no me gusta su preferencia sexual, me vale gorro, porque yo no me puedo meter con su persona. Y su persona implica su trasero. Estoy bromeando, para que se haga, pero es la verdad, es cierto. Su persona son sus manos, su cuerpo, su trasero, su delantero, su cabeza. Si anda con fulano, si anda con perengano, si él dispone libremente de su persona. Y si no soy su papá, menos. Me vale gorro. A mí qué me importa, ¿no? Tiene la persona todo el derecho de decirme, a usted qué le importa. Yo dispongo libremente de mi persona y de mis bienes porque soy mayor de edad. Entonces, fíjense todo lo que una norma implica. Con la lectura de una norma, pues estamos leyendo 5, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Vámonos entonces ya a lo que es el libro cuarto, que es las obligaciones o derechos personales, que es el libro que surge después de sucesiones. Y es hermosísimo, las obligaciones, pues es padrísimo, es con lo que trabajamos todos los días. En todo hay obligaciones. Fuentes de las obligaciones. ¿De dónde surgen las obligaciones? Bueno, la fuente principal, lo más común, pues es los contratos, ¿no? Los contratos que vamos a estudiar también en este libro cuarto. No todos son escritos, hay contratos orales, como el que tenemos nosotros, ¿verdad? Cuando vamos al Oxxo, pues no firmamos ningún contrato, pero estamos celebrando una compraventa de bienes y servicios. El nacimiento es fuente de obligaciones para los padres del niño que nace y derechos para él, porque nunca puede haber una obligación sin un derecho. Yo tengo derecho a educar a mis hijos, pero también tengo la obligación de darles alimentos, de no maltratar. Nunca va a haber un derecho sin una obligación, por eso se llama la correlatividad del derecho o de las obligaciones. Siempre donde hay un derecho hay una obligación. En la Constitución, las autoridades son los sujetos pasivos de la obligación constitucional de respeto. Allá hay obligados. En los primeros artículos, el obligado es el Estado. Por eso no le gusta a este partido actual, no le gusta la Constitución, no le gustan los derechos humanos, porque establece prohibiciones para el abuso de autoridad. Dice el artículo primero constitucional, tercer párrafo, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación. El primer artículo de nuestra ley más importante, la que está en la cabeza de la pirámide normativa, empieza dando derechos. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos. Nos está dando atribuciones. Por eso la norma es imperoatributiva, pero este derecho, ¿a quién le obliga? Nosotros tenemos el derecho, tenemos el goce de los derechos humanos. La obligación es para el Estado. El Estado tiene la obligación, es el deudor, es el obligado a respetar los derechos humanos de la Constitución y los tratados internacionales. Y así toda la ley. En caso de la Constitución, pues también los particulares, ¿verdad? Los particulares ha habido ya desarrollos de ley. De hecho, la ley de amparo que se aprobó en el 2013, la nueva ley de amparo, estableció que los particulares también pueden actuar como autoridades, porque antes una autoridad para un amparo, pues tenía que ser una autoridad de los 3 poderes, de los 3 niveles de gobierno: ejecutivo, legislativo, judicial.
Pero conforme se desarrolló el tema de derechos humanos, entendimos constitucionalmente que también hay personas particulares que actúan como autoridades. Por ejemplo, una escuela particular donde José Pat, ¿verdad? O mi querido amigo José, ¿verdad? Querido hermano laboralista que está por aquí, que lo quiero mucho, a Pepe, al servidor y amigo, nunca me olvido de su frase que me decía, servidor y amigo. Si él estudia en una escuela particular un doctorado, esa escuela actúa como una autoridad. ¿Por qué? Porque le tiene que dar, él pagó por un título, le tiene que dar su título cuando él cumpla sus estudios y pague sus colegiaturas. Y si esa escuela es privada porque no pertenece a la SEP, pero está autorizada por la SEP, hace funciones de autoridad, como si fuera la SEP. Entonces también es autoridad para efectos de amparo y nosotros podemos ampararnos contra personas que no son autoridades en estricto sentido, como la Compañía de Luz, como la Universidad Nacional Autónoma de México. Creo que alguien acaba de ganar por ahí un amparo. Una persona ganó un amparo porque creo que estuvo enfermo y faltó a una clase y lo reprobaron. Una damita parece ser, entonces metió un amparo porque había perdido, no, por el inglés, ya me acordé, no tenía el idioma inglés y entonces le negaban su doctorado porque no había aprobado el inglés. Y entonces ella promovió un amparo manifestando que no lo había podido estudiar porque su mamá estaba enferma y porque era mujer y por cuestiones de género le otorgaron el amparo y obligaron a la UNAM a darle su título de doctorado. Entonces nada más estoy dando, antes de entrar al Código Civil, estoy dándoles una peinada de lo maravilloso que es el tema de las obligaciones. Todo en el derecho tiene que ver con las obligaciones. Nosotros somos los que vamos a ayudar a la gente a que cumpla con sus obligaciones o a que haga cumplir al moroso, al deudor o al incumplido con sus obligaciones. Por eso el tema pues es de lo más importante. Digamos que es lo fundamental en la carrera de derecho, conocer el tema de obligaciones. Fuentes de obligaciones, decíamos entonces, nacimiento, que son hechos jurídicos, contratos, que son actos jurídicos, testamentos, que es un acto jurídico, acontecimientos a veces que escapan de nuestra voluntad, los llamados cuasicontratos. Si yo tengo un letrero afuera de mi negocio y ese letrero se cae encima de una persona y la daña, pues yo no tuve la voluntad, pero de todos modos tengo la obligación por responsabilidad objetiva, porque soy responsable de los objetos que puedan caer de mi casa. No me acuerdo si lo vimos cuando vimos propiedad, pero creo que no, pero hay un artículo que dice que eres responsable del daño cuando los objetos caigan de tu propiedad y lesionen a una persona. Esa es la responsabilidad objetiva. Si alguien vive en un edificio y se le quema el departamento y quema todo el edificio, pues es responsable, aunque no haya querido quemarlo, aunque haya sido un accidente. Responsabilidad por pues sí, por una negligencia, por una culpa. Si tú tienes una casa, estas se llaman obligaciones propter rem. Obligaciones que nacen en virtud de que tienes una cosa. Por eso se llaman así, obligaciones propter rem, en virtud de que tienes la tenencia de una cosa. Ejemplo, tienes un coche, pues tienes la obligación de verificarlo, de pagar la tenencia. Tienes la obligación de respetar cuando lo circules los señalamientos viales. Entonces, fuentes de obligaciones, muchísimas, todo te puede generar una obligación. Hasta mentarle la madre a una persona te va a generar una multa porque está en el bando municipal como ofensa, ¿no? Y si es algo más grave, pues incluso un delito, ¿no? Además de una multa, pues hasta una disculpa, en fin. Bueno, entonces ya tenemos como fuentes de obligaciones los delitos, los contratos, los testamentos, el nacimiento, la muerte. Me decía una amiga que su esposo murió hace unos meses y me dice, es que estoy tramitando lo de la pensión.
Le digo, yo no sabía, bueno, yo no había hecho un trámite de esto todavía en estos últimos años. Entonces me metí a internet y me encontré que cuando una persona muere, sus familiares tienen la obligación de darlo de baja del SAT, sistema de administración tributaria. Porque antes una persona moría y tú dices, pues ya se murió, ¿no? Pues, cóbrale. Que el gobierno le cobre, a ver en dónde le cobra. Pero acuérdense que nosotros ya vimos que esa persona puede tener herencia. Y si esa herencia deja bienes, y si Hacienda no sabe que ya murió, Hacienda lo tiene por incumplido, porque yo tengo que declarar mensualmente, mes con mes, religiosamente, tengo que declarar impuestos. Cuando yo muera, Hacienda va a decir, yo no sabía que te moriste, entonces me va a seguir requiriendo de esa obligación. Y si yo no cumplo, me va a multar. Y entonces cada mes va a ser una multa por no declarar. Y entonces cuando lleguen mis familiares y quieran hacer algún trámite, como cobrar herencia, como pedir el afore, como cobrar una pensión, la esposa, le van a decir, señora, tu esposo tiene... Ah, porque a mi amiga le pidieron la constancia se llama de constancia de actualización fiscal, ¿no? Que es que tú te metes y te dan una constancia de que estás dado de alta, cuál es tu registro de causantes y que estás al corriente del pago de tus impuestos, porque si no, no te pagan, no te regresan el dinero del banco, no te pagan tu pensión. Cualquier trámite que quieras, tienes que mostrar tu constancia de situación fiscal, así se llama. Y si tú pides esa constancia, te van a decir, ¿sabe qué? Aquí se deben diciembre, enero, febrero. Oiga, pero es que se murió. Ah, usted debe de avisar. Tiene 30 días, así dice la ley, el Código Fiscal y sus reglamentos. Después de que una persona muere, cualquiera de sus familiares, el que pueda tener interés por esto que les estoy platicando, tiene que dar aviso al Registro Federal de Causantes o Contribuyentes de que la persona murió, para que le suspendan ya el cumplimiento de las obligaciones y no lo vayan a multar. Y además para que le extiendan esa constancia y pueda hacer sus trámites posteriores. Entonces me decía mi amiga, oye, ni muerto te liberas del gobierno, ni muerto. Antes decíamos que el gobierno ya cuando te morías te dejaba en paz, ¿no? Ahora ya no. Ahora ni muerto te liberas de las obligaciones. Los muertos también tienen obligación. La muerte entonces también es fuente de obligación. Bueno, vamos a ver las principales fuentes de obligaciones. Ya vimos también muchas como son la patria potestad, el matrimonio, el concubinato. Todas las figuras que estudiamos, la propiedad, la posesión, son fuentes de derechos y obligaciones. Ahora vamos a estudiar los más comunes o los más, digamos, los más, ¿cómo llamarles? Los ejemplos más claros, ¿no? De lo que es la fuente de obligaciones, entendido de que no son los únicos. Convenios y contratos. Libro cuarto del Código Civil. El convenio tiene dos acepciones, una excepción en sentido amplio. En sentido amplio, un convenio es acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Definición de convenio lato sensu nos la da el artículo 1792. Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar, extinguir obligaciones. Es un género. Dentro de ese género, los convenios se dividen en convenios en estricto sentido y contratos. Los contratos, aquí tenemos, fíjense, crear, transmitir, modificar o extinguir. Los acuerdos de voluntades para crear o transferir derechos o obligaciones se llaman contratos. Los contratos crean y transfieren obligaciones. Los convenios en estricto sentido modifican o extinguen derechos u obligaciones. ¿Y de dónde saco eso? Ah, de la interpretación del artículo 1793. El artículo 1793 que tenemos aquí en pantalla dice, los convenios que producen o transfieren las obligaciones
toman el nombre de contratos. Nada más, no dice qué son los convenios. Entonces nosotros, la doctrina, interpreta y desarrolla y dice, entonces los contratos son los que crean y transfieren. ¿Y cómo se llaman los que modifican o extinguen? Se llaman convenios en estricto sentido. La ley no lo dice, la doctrina sí, por eso nosotros no nada más estudiamos la ley, sabemos doctrina. También a la par de esto, pues tenemos que leer nuestros libros de obligaciones que ya están en la red, ¿verdad? Rogina Villegas, hay muchísimo material, que no nada más se van a la ley. Es entonces una seña de ignorancia cuando un abogado dice, vamos a hacer un contrato para dar por terminado el arrendamiento. Eso es ignorancia pura. Un contrato es cuando se va a rentar apenas, cuando se va a hacer el arrendamiento. Voy a hacer un contrato para rentarte mi casa. Ese es un contrato. Vamos a hacer un contrato para transferirte el crédito que tengo porque compré un coche y ya no lo puedo seguir pagando. Por favor, síguelo pagando tú. Te voy a transferir el crédito. Tengo una membresía en un club, pero ya no puedo ir. Te voy a transferir el boleto de avión. Lo voy a poner a tu nombre. Te lo voy a vender, te lo voy a regalar. Ese es un contrato. No hay obligación, no existe y la creamos de la nada mediante el acuerdo de voluntades. Ahora bien, la obligación ya nació, ya está viva. La vamos a cambiar. Te voy a subir la renta, fíjate, porque ya tienes un año, el contrato era por un año, ya se acabó. Yo quiero que sigas aquí, eres buen inquilino, tú quieres seguir, pero sí te voy a subir un 10% de renta. Entonces vamos a hacer un convenio. O acabamos con este contrato y te hago otro nuevo. Pero si lo único que vamos a modificar es la renta y lo vamos a prorrogar, podemos hacer un convenio, ¿no? Para modificar ese contrato. O de plano, no me caíste bien, ni yo tampoco, de común acuerdo vamos a dar por terminado este contrato, sáquese de aquí, ahí le va su renta y no lo quiero. Entonces vamos a extinguir la obligación. ¿Cómo se extingue? Con un convenio. Vamos a hacer un convenio. ¿Cómo se llama cuando se arreglan en una audiencia? ¿Va? Vamos a hacer un convenio. ¿Por qué? Porque ya tienen el problema, ya tienen la obligación. Ahora ya nada más hay que terminarla mediante un convenio porque la obligación ya nació. El niño ya existe, el matrimonio también. Entonces, aguas con eso. Los conceptos son tres: convenio en sentido amplio, que abarca convenios y contratos, convenio en sentido estricto y contrato en sentido normal, ¿verdad? Que el contrato es el que crea y transmite y el convenio es el que modifica o extingue. Esto ya lo habíamos visto y es la base del derecho. Para que exista un contrato se requiere consentimiento y objeto. El consentimiento es la voluntad de dos personas expresada de manera indubitable, mediante el cual surge la obligación. Si no hay consentimiento, no hay obligación. Acuérdense de nuestro esquema de elementos de validez y existencia. Les decía yo que el fundamento de ese cuadrito pues está en el Código Civil, pero no porque sea una cuestión civil, sino es una cuestión de teoría general del derecho, que el derecho civil lo recoge para explicarlo, pero que es innato a todo el derecho. El consentimiento es la voluntad que uno da de manera expresa o tácita. Con algunos de ustedes no he podido cruzar palabra, a lo mejor no hemos platicado, más que por internet, ¿no? Que me dijeron, oye, quiero entrar al grupo y me dieron su teléfono y nos saludamos y ya. Nunca me dijeron, oiga, con el hecho de que ustedes ya estén aquí, yo entiendo que su consentimiento lo están dando. ¿Por qué? Porque están aquí. Esa conducta es un acto inequívoco de que ustedes aceptaron esta clase. Y también alguna vez les pasé una lista y les dije, por favor, anótense aquí. Entonces ustedes por escrito aceptaron o dieron su consentimiento para estar aquí y dieron su teléfono, ¿verdad? También y su correo. Entonces ese contrato
Sí tiene elementos, aunque no está por escrito, sí hay elementos para acreditar su existencia. Este video que yo subo a la red es un elemento de que tenemos un contrato de prestación de servicios o de enseñanza gratuito. Entonces, este cuadro que ustedes tienen aquí tiene su origen precisamente en los artículos que estamos revisando del Código Civil. De todos los códigos civiles están en esta disposición. Entonces ya vimos que el consentimiento puede, aquí no, fíjense cómo la ley no lo amplía como la doctrina, sí. Consentimiento es expreso o tácito. Si tú te descuentan dinero, ¿verdad? Como hacen las tarjetas de crédito, que te meten un seguro que tú no compraste y tú te quedas callado y no dices nada, pues te hacen como que tu consentimiento está siendo expreso. Objeto. El objeto de un contrato es la finalidad, el objetivo. Y el objeto puede ser directo o indirecto. El objeto directo ya vimos que es un dar cuando se entregan recíprocamente cosas. Cosas que estén en la naturaleza y en el comercio, que existan y que se puedan transmitir o transigir. Yo te puedo dar dinero, eso se puede transmitir, te puedo dar una joya, te puedo dar un coche, te puedo dar mi casa, pero no te puedo dar el castillo de Chapultepec porque no está en el comercio, no te puedo dar un fantasma porque no existe. Esas cosas no existen física o jurídicamente. Físicamente cuando es algo que no tiene existencia real, ¿no? Un unicornio no existe. Las especies que ya están extintas, pues no existen. ¿No? Entonces, el objeto directo sería imposible por inexistencia material. Te vendo el espíritu, ¿no? Por ejemplo, una compraventa compraventa de espíritu, ¿no? O sea, independientemente de nuestras creencias o no de que sí exista, pues científicamente no se puede determinar todavía y no está en el comercio. La droga sí existe, pero no está en el comercio. Tiene una existencia física, pero no es legal. Por lo tanto, el objeto directo del contrato sería ilícito. Compraventa de armas, compraventa de drogas, contrato de prostitución para contratar un sexoservicio. No son contratos, porque su objeto directo de dar, aunque las cosas existen en la naturaleza, el cuerpo y el dinero, que son las prestaciones que se van a dar recíprocamente, aunque de broma se le puede llamar contrato, en estricto sentido no es un contrato, es un hecho ilícito que se llama prostitución. El contrato no existe por imposibilidad jurídica, la ley lo prohíbe. Y la gente no sabe eso. Por aquí tengo un ejemplo, déjenme ver. Tengo un video de alguien que, pues sí, digo, nosotros nos parece muy evidente, pero si no fuéramos abogados, pues quizá no nos parecería tan evidente. Por eso mucha gente comete errores y se mete en problemas, porque la lógica a veces para la ley no es la misma lógica que aplica para alguien que conoce la ley que para alguien que no la conoce. A ver, déjenme ver si tengo algo de eso. Miren este. Creo que fue en Brasil, no se entiende muy bien, pero ahorita les explico de qué se trata. Va con la policía, detiene una patrulla y le dice, vengo a denunciar una estafa porque vine a comprar droga y me dieron harina. Vino a poner una denuncia porque vine por cocaína y me dieron harina. Y los policías se mueren de la risa, ¿verdad?
Y ocurre, a lo mejor no de manera tan evidente, pero sí cuando seguramente ustedes han oído o van a oír, les van a caer, a mí me han caído muchos asuntos de gente que le dice a Magdalena o le dice a Gaby o a Pepe, oye, fíjate que estoy trabajando ahorita, voy a ser juez del bienestar, Pepe, entonces te puedo conseguir una plaza de juez. Dame 10,000 pesos, 100,000 pesos, ¿no? Y te meto a trabajar al IMSS, ¿no? Y la gente ahí va y le da dinero y es una mentira y lo estafan. Y si tú vas a denunciar eso, pues eres parte del delito porque tú sabes que eso es corrupción. Las plazas no se obtienen así, entonces corres riesgo tú también de quedarte preso. Además de que penalmente no va a haber delito, eso lo dice la jurisprudencia. No se puede reclamar un derecho por un hecho ilícito. Por eso esos defraudadores que te venden esas cosas que son ilegales, pues lo hacen porque saben que no les vas a poder hacer nada. Imagínate que contratas a una persona, a un sicario para que mate a un familiar tuyo y no lo mata, y después tú vas y le demandas ante un juez que no cumplió con el contrato de homicidio, ¿verdad? De sicario. Se quedan los dos presos, porque eso no es un contrato. Oiga, pero ¿cómo no? Si hasta firmamos un papel, jurídicamente no lo es. Para que un contrato sea jurídico tiene que tener un objeto de dar, hacer, ese hacer, que es una conducta, ahí no te voy a dar nada, ahí voy a prestarte un servicio. Pero también ese servicio tiene que ser posible, física y jurídicamente. ¿Cómo es posible físicamente? Sí, yo no puedo ir a limpiar la luna, ¿verdad? No es posible que vaya yo a barrer la luna o a limpiar la luna. Eso es imposible físicamente. Si alguien firmó un contrato por eso, pues ya lo fregaron, ya lo estafaron, ¿verdad? Y el contrato es inexistente. Porque su objeto directo de hacer es imposible físicamente. Así es como se tendría que decir. Contrato de compraventa de drogas inexistente porque su objeto directo de dar es imposible jurídicamente, dado que la droga no está en el comercio. Contrato de sicariato, porque contraté a una persona para que matara a otra, como ocurre en la realidad. El contrato es imposible, inexistente, porque su objeto directo de hacer está prohibido por la ley, jurídicamente es un delito que se llama homicidio. Entonces el objeto directo de dar, ya lo vimos, el de hacer y el de no hacer. También se pueden hacer contratos de no hacer. Casi muchas obligaciones tienen contratos, bueno, tienen dentro de su clausulado obligaciones de no hacer. Se ponía mucho como ejemplo el contrato de Televisa. Televisa les daba un contrato de exclusividad a algunos artistas para que no fueran a trabajar o a hacer anuncios a ninguna otra televisora. Ahora ya no existe eso porque ya no tienen dinero por pagarles, pero les pagaban un dinero por ser exclusivos de Televisa. Eso los obligaba a no prestar sus servicios a ninguna otra empresa televisora, ni aparecer en ningún canal, ni en ningún comercial que no fuera de Televisa. ¿Eso es posible? Sí, jurídicamente sí. Físicamente también. Pero, por ejemplo, no puedo celebrar un contrato para no tomar agua, ¿verdad? Eso es imposible, me muero, ¿no? Un contrato para no casarme, eso también es jurídicamente no lícito. Sí lo puedo firmar, pero no se puede exigir. ¿Por qué? Porque va contra la dignidad de la persona y contra la libertad. Entonces el objeto directo es dar, hacer y no hacer, y ya vimos sus características. El objeto indirecto de una obligación, no todos los contratos tienen objeto indirecto. En el caso de este contrato de nosotros no hay. Pero si tú vendes un coche, pues el objeto indirecto es el coche, la casa, el dinero, la cripta, el ataúd, la carne que compras en el mercado. Ese es el objeto indirecto cuando lo hay.
Hay contratos que no lo hay porque son meramente prestaciones de servicio. Y eso, ese objeto indirecto, pues tiene que existir en la naturaleza, ¿verdad? Volvemos al ejemplo del fantasma, ¿no? El fantasma no existe como un extraterrestre. O a lo mejor sí existe, pero pues nadie lo tiene para vendértelo. Además, debe de ser disponible y traficable y estar en el comercio. Si ha habido por ahí algunos que abusando de la ignorancia de la gente, pues les venden un pedacito de la luna, ¿no? Compraventa de la luna, por ahí un loco que estaba vendiendo la luna y otros locos que se la compraron, ¿no? Eso, aunque la luna existe, pues no es disponible. ¿Por qué? Porque todavía no se ha establecido quién es el dueño de la luna para poderla vender. ¿Quién va a reclamar esa propiedad? ¿Qué país va a ser el que reclame o qué países o cómo se la van a repartir cuando sea posible vender o privatizar la luna? Ahorita no, ahorita eso es imposible, porque aunque existe en la naturaleza, no está en el comercio, el objeto indirecto. Adelante, Adriana. Sí, buenas noches, ¿sí me escucha? Sí, fuerte y claro. Estamos hablando de obligaciones. Mi pregunta es la obligación de las empresas. A algunas empresas les gusta cambiar su razón social, y algunos empleados quieren juntarse para obligarlos a pagar sus pensiones o su finiquito o su aguinaldo que nunca les dieron. ¿Cuál es la obligación de esas empresas? ¿Conviene o no conviene obligarlos a pagar cuando cambio de razón social? Que muchos de nosotros sabemos que lo hacen a propósito para no pagar impuestos, para no pagarles a los empleados. Entonces, me refiero, ¿conviene o no conviene realizar una demanda colectiva? A ver, vamos a hacer algo, permítame tantito, déjame abrir mi pantalla, déjame ver si está aquí mi servidor y amigo. ¿Estás aquí, mi querido Pepe, el que es laboralista? ¿Qué tal, maestro? Buenas noches, aquí estamos. Es que me parece una falta de respeto dar una opinión cuando tengo un experto como tú aquí, que le puede contestar a Adriana. Digo, es muy sencillo, pero tú eres experto. En cuestiones laborales, que eso es muy común, ¿verdad, Pepe? Que las empresas se cambian de nombre para no cumplir con sus obligaciones laborales. ¿Por qué no nos platicas, mi querido Pepe González, respecto a lo que platicas? ¿Sí escuchaste la pregunta de la compañera? Sí, maestro. ¿Sí? Bueno. Ándale, apóyame porque eres mi orgullo laboral, tú eres un experto en eso. Muchas gracias, maestro. ¿Qué tal? Sí, buenas noches, Buenas compañero. Pues noches. mira, anteriormente era lo que se denominaba la outsourcing, cuando todas las razones sociales se iban cambiando a efectos de evitar tener antigüedad con las empresas. Se supone que en teoría todas las empresas deben de dar cumplimiento con sus obligaciones de pago de aguinaldo, prima vacacional y antigüedad. Normalmente, cuando se cambian de razón social, tienen que respetar la antigüedad y darle los mismos beneficios. Eso es en teoría. En la práctica, pues sabemos que no lo hacen. Entonces, los trabajadores tienen derecho de demandarlo en la vía laboral, el pago de sus prestaciones, sin necesidad de ser despedidos. Pueden directamente asistir hoy en día a los centros de conciliación y pedir sus prestaciones. Es muy difícil que hagan una demanda colectiva contra ese tipo de empresas, porque normalmente este tipo de empresas nomás son empresas fantasmas, realmente no existen. Entonces, siempre es importante tener la empresa con la que estás trabajando, la razón social con la que realmente te contratas, porque las pagadoras pues son empresas que no existen, y pues el día que tratas de embargarla, aunque tengas una sentencia o un laudo cuando todavía no son difíciles de cobrar. Sí. Ay, perdón, Pepe, se me activó. Pues muchas gracias, Pepe. Pues como pueden ver, pues es experto Pepe en ese tema, ¿verdad? Sí, es muy común que, pues luego para evadir cumplimientos las empresas se cambian de nombre, ¿verdad? Y dicen, pues ya no soy pollo frito, ahora soy pollo de México. Y se ocultan, ¿no? Entonces, pues también corresponde a los abogados y a los trabajadores realizar una investigación, una denuncia por fraude, para demostrar que la empresa se
se está dando de baja de manera fraudulenta, pero que son los mismos socios, que es lo mismo objeto social. Se dice muy fácil, pero es muy difícil, Pepe lo sabe. Entonces, como dice él, pues es el riesgo a veces también de, pues, que no culpo a la gente, al trabajador, pero contratarse con empresas poco serias que a veces ni existen legalmente, nada más tienen un nombre, pero no tienen una existencia legal. O aún teniéndola, pues se desaparecen de manera fraudulenta. No sé si quedó claro, compañera. Las obligaciones no se extinguen por, Sí, ¿no? gracias. Sí. Es evidente que los deudores van a tratar de ocultarse, van a tratar de colocarse en esas situaciones para no cumplir, ¿no? Tipos que se quieren cambiar hasta el nombre para no dar pensión alimenticia, se van del país, las empresas se cambian de nombre. Bueno, pues es el trabajo de nosotros como abogados, pues demostrarle a los jueces que es la misma persona, que es que está cometiendo un fraude. A lo mejor por la vía laboral va a ser difícil, pero ahí está la vía penal, por la falsedad, por el fraude. Y ese es nuestro trabajo como abogados, ¿verdad? Investigar y demostrar que se trata de la misma persona, que era lo que muchos alegaban, que cuando alguien se cambia de sexo, se cambia nombre, ¿no? Se convierte, era Jorge y se convierte en Luz María, ¿no? En mujer. Entonces muchos dicen, oiga, ¿y si tiene hijos, qué pasa con los hijos? Nada, él tiene que seguir dando la pensión, porque cambia su identidad, más no, tus obligaciones no se suspenden, sigue siendo el padre de esos hijos, aunque se haya convertido en mujer y va a tener que seguir pagando la pensión, porque si no, entonces qué sencillo, ¿no? Si me cae una pensión alimenticia y no la quiero pagar, pues me convierto en mujer, me cambio de nombre y yo ni te conozco, ¿no? No, la ley pues es como mala la comparación, pero es como Dios, ¿verdad? A Dios no lo puedes engañar ni hacer tarugo con ese tipo de chicanas o de mentiras, ¿no? Entonces, pero sí hay quien lo hace, sí hay empresas que se esconden para no pagar. Bueno, entonces volviendo, ve qué profundo, ¿no? Es todo esto cuando estamos en clase, pues no nos da tiempo de analizar todo esto porque vamos pues nos están presionando para que acabemos el temario. Nosotros, la verdad, pues ya no nos da tiempo de ver muchas cosas y entonces aquí sí tenemos la oportunidad de entrarle a fondo a todos estos artículos. Hay otro elemento que el artículo 1794 no considera, pero que la doctrina sí, que se llama la solemnidad. Hay ciertos contratos que son solemnes y si no se celebran en la forma que está establecida por la ley, son inexistentes. Entonces yo sumaría como requisito de existencia la solemnidad para el matrimonio, para las actas del registro civil y para el testamento. Y ya sabemos por qué, porque hemos cursado nuestras materias respectivas, entonces un matrimonio se tiene que hacer ante un oficial del registro civil, punto. Y los dos tienen que estar presentes y manifestar su libre voluntad de quererse unir en matrimonio. No hay de otra. El nacimiento o muerte de una persona solamente se registra, valga la redundancia, ante el registro civil en los formatos y bajo los requisitos que marca la ley. Punto. No hay de otra. Nada de que, es que fíjese que a mí yo traigo aquí un papel y no. Si no es un acto del registro civil, no vale para acreditar un estado civil. Y el testamento, que también ya vimos que el testamento, pues es un acto que se tiene que realizar con las formas que señala la ley. Si no, se considera como inexistente. Por eso es que la doctrina agrega un poquito a lo que establece nuestro Código Civil, que solo se refiere a los contratos y convenios. Bueno, a esos son los requisitos de existencia. El artículo 1795 establece los requisitos de validez. No basta con que un convenio o un contrato nazca a la vida. También es necesario que nazca sano, sin vicios, sin cuestiones que lo puedan invalidar. ¿Cuáles son las cuestiones que pueden invalidar un contrato o un convenio? La incapacidad legal de las partes, de ambas o de una de ellas. Acuérdense que en los contratos pues siempre hay dos partes, ¿verdad? Y no quiere decir que sean dos personas, pueden ser pluralidad de personas, ¿no? Como varias personas que contratan con una persona moral y la persona moral es una empresa, entonces es una empresa y varias personas físicas. O pueden ser varias empresas o varias personas morales o varias personas físicas con varias personas físicas. Pero generalmente se habla de acreedores y deudores o acreedor y deudor, ¿no? Para ponerlo significado.
a cada una de ellas. Entonces, cuando le falte la capacidad legal a alguna de las partes, ¿cuál es la capacidad legal? Pues acuérdense que nosotros ya lo vimos. Vamos a los elementos de validez. Capacidad de ejercicio que se adquiere a los 18 años. Cuando alguien no tenga la mayoría de edad, no puede contratar, si no es con consentimiento de los padres o tutores. También una persona que no goza de su cabal juicio, que se encuentra en estado de interdicción, no puede contratar porque se estaría obligando. Sí tiene derechos, ya vimos que la declaración de interdicción es inconstitucional, bla, 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 pero si tú quieres obligar a una persona que está mal de sus facultades mentales y lo hace celebrar un contrato, ese contrato tiene nulidad, porque la persona no tiene capacidad de ejercicio. Pero también la capacidad se divide en legitimación. No basta la capacidad de ejercicio, sino que también debe de tener una capacidad especial que se llama legitimación o personería. Nadie puede vender lo que no es de su propiedad. Entonces yo no te puedo vender, si tengo mayoría de edad, si puedo, no estoy loco, pero no te puedo vender algo que no es mío, o más bien sí te lo puedo vender, pero entonces ese vicio va a tener un vicio de nulidad porque te lo está vendiendo el que no es el dueño. Está ahorita muy de moda que, bueno, siempre ha ocurrido que los coches, ¿no? Se los roban, los doblan o no los pagan y los andan vendiendo y entonces la gente compra un coche que trae un problema porque está robado, trae reporte de robo o trae una deuda o está remarcado y ese contrato entonces de compraventa es de nulidad, además de que genera un delito y una responsabilidad para quien trae un coche así. Porque la persona que te lo vendió no tenía la personalidad o la legitimación para vendértelo, porque nadie puede vender sino lo que es de su propiedad. Solo el propietario puede vender. Por eso el abogado se va a buscar, a revisar. Cuando un abogado es contratado antes de celebrar un contrato, pues tenemos que ver que la persona que te está vendiendo sea el dueño. Hay que ir al registro público y ver que el bien sea el dueño él, que el bien no tenga embargos, que no tenga demandas, que no esté en proceso notarial. Porque si la persona no tiene legitimación, entonces la nulidad es relativa, o sea, el acto van a ser malo y te lo pueden anular. Estamos hablando de contratos, pero también lo vemos en las audiencias, ¿verdad? Hemos visto audiencias donde una persona tiene que tener capacidad de ejercicio y tiene que tener legitimación. Si tú no eres el actor o no eres el demandado, pues no puedes estar ahí como parte en un juicio. Si tú no eres juez, pues no puedes estar como juez o secretario. ¿Por qué? Porque entonces la audiencia sería nula. Por eso los jueces tienen que checar que la persona que está en la audiencia tenga la legitimación, no nada más la capacidad de ejercicio. Bueno, entonces aquí eso es a lo que se refiere el artículo que estamos mencionando, el artículo en comento. Permítanme, vamos a volver a él. Un segundo. Aquí está. Cuando el artículo 1795 se refiere a la incapacidad de las partes. Segundo elemento de validez, porque los anteriores son de existencia. Vicios del consentimiento. No basta con que el consentimiento se haya dado. Para que el consentimiento sea válido, tiene que estar libre de vicios. ¿Qué es un vicio? Es algo que daña el consentimiento. Los vicios del consentimiento pues están contenidos en el propio código. Ya los habíamos visto, los voy a volver a repetir porque es nuestro tema. Dolo. Dolo son los artificios maliciosos de una persona para hacer caer en el error a otra. Artificios maliciosos para hacer caer a una persona en el error ante la celebración de un contrato. Te voy a vender mi coche y sé que el coche es robado. Yo ya lo sé, entonces estoy engañándote, te estoy diciendo, no, mira, checa, las placas están bien, el coche está, ahí están los números y todo está remarcado, entonces estoy procediendo con dolo para hacerte caer en el error y que me compres ese vehículo.
que me compres esa casa que está dañada de su estructura, o esa máquina que no sirve. En fin, si yo sé que está mal y te estoy buscando que tú celebres el contrato conmigo y te estoy engañando, pues tu consentimiento tú lo vas a dar, pero lo vas a dar bajo un vicio que se llama dolo. Y entonces ante un abogado pero con un abogado vas a demandar ante un juez la nulidad del contrato. ¿Por qué? Porque sí diste tu consentimiento, pero lo diste por dolo, por un vicio. Mala fe. La mala fe es la disimulación del error una vez conocido. Muchos van a oír siempre ustedes, actuaste con dolo y mala fe, y creen que es sinónimo, pero no es sinónimo. El dolo es ex ante. Antes de que tú vayas a contratar, la persona que te está mintiendo ya trae ese engaño y ya te está engañando. El dolo es ex ante, antes de la celebración, para hacerte caer en el error. La mala fe es ex post, o sea, después. Cuando tú ya caíste en el error, sigue haciendo artificios maliciosos para que tú continúes en el error. Ya compraste el carro que estaba chueco, remarcado, y todavía lo vas a ver y le reclamas y te dice, no, mira, vamos con mi primo que es policía para que él te revise y te diga que no tiene problema. Y te llevan ahí con un tipo que te sigue engañando, ¿va? Esa es la mala fe. Tú ya caíste en el error, pero el otro trata de hacer artificios maliciosos para mantenerte en el error. El error involuntario, porque cuando vemos que es voluntario es dolo o mala fe. Cuando es involuntario, todos hemos cometido errores involuntarios. En la cosa, en la cantidad, en la sustancia. Oiga, es que yo creí que la pulsera de 14 quilates sí es de 10. Bueno, ese error da origen a corrección o a devolución de las prestaciones. Oiga, yo creí que lo que me estaba vendiendo era la casa 1, pero es la 2. No, yo ya no la quiero. Pero eso fue involuntario, se confundían. Cuando la gente actúa por error, pues generalmente se arreglan, ¿verdad? Y se convalida. El error es la falsa apreciación de la realidad, que como su nombre lo indica, se da por un descuido, un error involuntario, pero no por dolo o mala fe, porque entonces sí una persona sería la responsable y esa sería responsable de rescindir el contrato más el pago de daños y perjuicios. En el error involuntario, ambos caen en el error, se equivocan de cosa. Oiga, yo le pedí 1 kilo de carne, es muy poquito. Ah, es que pensé que era medio, ahorita le doy el kilo. La cantidad. A veces hablamos aquí en las clases de carro, del clavo, de la carne, y pareciera ser que el derecho nada más se refiere a esas tonterías, ¿no? Pero bueno, es que me vería yo muy mamón decirles el avión, porque sí, todo esto se aplica a la compraventa de un avión, a la compraventa de un edificio, a la compraventa de 2 o 3 hectáreas de tierra. Es lo mismo, ¿eh? Las mismas reglas se aplican. Utilizamos ejemplos como el coche, como la silla, la pulsera, el reloj, pero es igual para una máquina que vale $1 millón. Lo mismo, las mismas reglas. Es la misma teoría. No cambia si el objeto es o más caro, menos o más caro. Violencia, cuando se utilizan amenazas para la celebración del acto jurídico. Porque platicábamos que el matrimonio luego ocurre que obligan antes era muy común, ¿no? En el México antiguo, que los padres obligaban a fuerzas a que se casaran, porque a lo mejor ya habían tenido relaciones y entonces para limpiar el honor de la familia obligaban al novio sobre todo a casarse. Y lo llevaban con pistola a la iglesia o al registro civil. Ahí eso es violencia, ¿no? Porque es amenazas de causar el mal a una persona y que la ley lo describe y ahorita lo vamos a revisar, nada más lo estoy explicando a grandes rasgos, porque el Código Civil los define, a todos estos los define.
Entonces yo voy a utilizar esto para poder demandar la nulidad de un contrato si es que es el caso, o defenderme de la nulidad de un contrato si no es el caso, dependiendo a quién me toque defender. Estos se llaman vicios del consentimiento: dolo, mala fe, error, violencia o la lesión. La lesión no se refiere a las lesiones penales. La lesión se refiere a aprovecharse de la ignorancia o de la miseria de una persona para obtener un lucro desproporcional. Y no estoy hablando de un ignorante a la persona que no tenga escuela o que no sepa leer o escribir, ¿no? No, nosotros somos ignorantes de medicina, ¿verdad? Y entonces, en base a esa ignorancia, un doctor nos puede decir, ¿sabes qué? Necesitas una operación que te cuesta 150,000 pesos y nada más tenías un dolor de estómago que se curaba con una pastilla porque traes una infección. Entonces está actuando con lesión porque está aprovechándose de mi ignorancia en materia médica para obtener un lucro desmedido. Entonces la lesión es abusar de la ignorancia para obtener un lucro desproporcional. Porque en los contratos tiene que haber equidad, tiene que haber proporcionalidad, ¿no? Si es verdad que a lo mejor un objeto vale 100,000 pesos y yo quiero pagar 200,000, pero si yo quiero, es mi gusto, como dicen, mi gusto es, pues, pero eso es distinto a que te engañen, ¿verdad? Y que te digan, no, es que fíjate que esto es una maravilla y que es de oro, y no es de oro. Que es lo que muchas veces también los defraudadores hacen, engañan a la gente, explotan su ambición y le venden un objeto que no es de oro, ¿verdad? Y abusan de su ignorancia. Y dicen, no, mira, sí es de oro. Lo engañan y le hacen por acá y por allá, y una serie de artificios de dolo y mala fe, que combinados con su ignorancia o su extrema miseria, porque también puede ser que yo tenga una necesidad y alguien abuse y me diga, bueno, véndeme tu coche. Sale, pues dame, te voy a dar 50,000 pesos y mi coche vale 300,000. Pero estoy tan apurado que abusa de mi necesidad momentánea y se lo tengo que vender porque tengo que curar a mí. Bueno, podría después yo demandar la nulidad relativa. ¿Por qué? Porque abusó de mi extrema miseria en ese momento. Y eso lo aprovecho para celebrar el contrato, alterando mi consentimiento. Por eso dice el artículo 1795 que el contrato se invalida por vicios del consentimiento. Vámonos rápidamente a desarrollar los dos primeros. Dice el artículo 1796, los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, a excepción de aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Basta el consentimiento para que exista contrato, es lo que está diciendo la ley. Si yo me subo a un camión y estoy haciendo uso del transporte, permítanme, estoy manifestando, ¿eh? Y el otro acepta, pues con eso se da por perfeccionado. Pero hay algunos contratos que requieren una forma establecida por la ley, ¿no? Si yo voy a la tienda de autoservicio, pues me formo en la fila, pongo el objeto en la caja registradora y ni siquiera saludo a la cajera, ni la cajera me saluda, pero ella entiende que quiero comprar eso y que voy a pagar por eso. Y desde que un contrato se perfecciona, obliga al cumplimiento de lo pactado. Pacta sunt servanda, ¿va? Aquí está el nacimiento de las obligaciones. Cuando se celebra un contrato, pues yo estoy obligado a cumplir, no está a mi capricho de si quiero cumplir o no. Los contratos se hacen para cumplirse. Y si no se cumplen, pues entra la ley precisamente para exigir el cumplimiento forzoso. Luego dice, bueno, aquí viene algún tema de condiciones y eso que vamos a ver más adelante. Permítanme un segundo. Capacidad. Perdón, el 1797 es importante. La validez y el cumplimiento de un contrato no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratos. Los contratos se llaman contratos porque pactamos entre los dos. Sin embargo, hay un tipo de contrato especial que se llaman contratos de adhesión. Por ejemplo, los contratos bancarios. Cuando tú vas a un banco a abrir una cuenta bancaria, celebras un contrato. Y ahí no te van a dejar que tú discutas las cláusulas con los empleados y que le digas, oye, pues dame un poquito más de interés. No, ahí te apegas o te apegas. Cuando vas a Liverpool, pues no regateas, ¿verdad? Porque en Liverpool no se puede regatear.
Entonces, en ese tipo de contratos llamados de adhesión, cuando tú compras, te adhieres. Por eso esos contratos deben de estar revisados por la Profeco, por la Procuraduría Federal del Consumidor o la Comisión Nacional Bancaria para proteger a los consumidores. Pero si tú lo celebras, estás aceptando las cláusulas o las condiciones, ¿no? Pero en la mayoría de los que no son de adhesión, tú pactas libremente el contrato con tu contraparte, ¿no? Si le vas a rentar la casa a alguien, pues le presentas el contrato y el otro te dice, oye, pero es que yo quisiera que en vez de 6 meses me lo rentes por 1 año. Platican y a lo mejor se ponen de acuerdo y entre los dos lo celebran. Pero el cumplimiento no está al capricho. Una vez que se ha firmado y se ha aceptado, los dos están obligados a cumplir y no es optativo si lo cumplo o no. Eso dice el artículo 1797. El principio de autonomía de la voluntad en los contratos quiere decir que cada quien se obliga libremente en los términos que quiso obligar, siempre y cuando esa obligación haya sido digna. Hablábamos de capacidad como primer elemento de validez. Todas las personas que la ley no exceptúa pueden contratar. Fíjense qué chistoso dice la ley. Son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley. ¿Quiénes son las personas exceptuadas por la ley? Pues los menores de edad, los menores de 18 años no pueden contratar sin auxilio de sus padres, ni tampoco los que se encuentran en estado de interdicción mental. La incapacidad de una de las partes, ¿cuál sería la incapacidad para contratar? La minoría de edad o el estado de interdicción. No puede ser invocada por la otra en el provecho propio, salvo que sea divisible el objeto de la obligación. Bueno, si alguien contrató a un menor de edad para una cuestión de una presentación, ¿no? Y le di, sabiendo que era menor de edad, y le va a pagar, acordó en pagarle 100,000 pesos por el concierto, después no puede agarrar y decir, ¿sabes qué? Como eres menor de edad, ahora no te voy a pagar nada. Eso es lo que dice el artículo. Que no puedes aprovecharte de la incapacidad de una persona en tu provecho. Si tú sabías que era menor de edad y lo hiciste, y es en su beneficio, le tienes que pagar, porque lo que estarías haciendo, pues es lo que nosotros los mexicanos le llamamos pasándote de listo. Por el contrario, si le ofreciste 100,000 pesos y el chavo gana 10 millones en sus conciertos, entonces sí, es inválido el contrato, ¿verdad? Porque estás abusando en su perjuicio. Eso es lo que dice el 1799, que ustedes habrán de leer porque está un poquito confuso, pero se los estoy explicando con un ejemplo. La representación. La representación ya vimos que es una figura mediante la cual una persona puede representar a otra válidamente para la celebración de un contrato, mediante el mecanismo que se llama el poder, un poder notarial o una carta poder para actos de menor importancia, facultan a una persona para que contrate o celebre actos jurídicos a nombre de otro, por la figura de la representación. Por eso el artículo 1800 dice que el que es hábil para contratar lo puede hacer por sí mismo o por medio de otro legalmente autorizado, que en todo caso sería el apoderado. El apoderado, por ejemplo, de un artista, pues vende las fechas como si fuera el artista, pero porque tiene un poder suficiente y legal bastante para actuar a nombre del artista. O ustedes a lo mejor van a vender su casa y le dan un poder al abogado, ¿verdad? Y el abogado se encarga de la venta. Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar autorizado por la ley. Eso sí, yo no puedo celebrar un contrato a nombre de Magdalena si Magdalena no me autoriza legalmente con un poder. Por el principio que vimos la semana pasada, que se llama res inter alius acta, los actos jurídicos no pueden afectar más que a los que en ellos intervienen. Y si yo no estoy autorizado por la ley para contratar, pues no tengo nada que ver ni puedo contratar, ¿verdad? Si yo no soy empleado del Palacio de Hierro, no puedo vender una mercancía a otra persona porque no estoy autorizado, no tengo la personalidad. Entonces, cuando yo vaya a contratar con alguien, tengo que ver que realmente esa persona con la que estoy contratando, pues sea el responsable de la cosa que voy a comprar o de la cosa que voy a contratar.
o que esté autorizado, como por ejemplo los empleados del Palacio de Hierro, no son los dueños de las cosas, pero están autorizados para venderlas, ¿verdad? Porque son empleados, son vendedores. Cuentan con la autorización para actuar a nombre de la persona moral. Si un contrato se celebra por alguien que no está autorizado, que no es el legítimo representante, el contrato es nulo. Entonces, si yo voy a revisar como abogado que una persona va a contratar con un apoderado, tengo que checar bien el poder. Que si no, entonces el dinero se entrega al apoderado y después llega el dueño y revoca el contrato y le quitan la cosa al cliente. Por eso es importante siempre, como dice aquí, los contratos celebrados a nombre de otro que no sea su legítimo representante serán nulos, a no ser que la persona cuya nombre fueron celebrados lo ratifique. Por eso la nulidad aquí es nulidad relativa. ¿Por qué? Porque si yo contrato con un menor de edad o contrato con una persona discapacitada mentalmente o contrato con alguien que no tiene la personalidad, la ley permite que el contrato se convalide. ¿Cómo? ¿Sí? Yo contraté a un menor de edad, no se puede, pero después viene el papá y me dice, no importa, yo te firmo, yo te convalido. Ah, entonces ya el contrato quedó válido. Por eso la nulidad es relativa, porque se puede hacer valer o no, pero siempre de común acuerdo. ¿Eh? Si el papá te quiere o el representante de la persona discapacitada te quiere firmar, pues adelante, ya se convalidó el contrato, la ley lo permite, no es ilegal. Si después viene el dueño del objeto y te lo compra y te lo firma, pues ya se convalidó. Pero eso sí quiere, pero si no quiere, entonces sí te lo anulan. Por eso aquí la ley dice, siempre y cuando el otro lo puede ratificar, pero si no lo ratifica, hay nulidad. La ratificación que hace el que tiene derecho a vender o a comprar o a celebrar el contrato tiene que cumplir con las formalidades que exige la ley. Por ejemplo, yo trabajé un tiempo en una aseguradora donde los vendedores de seguros vendían los seguros, traían la papelería de la aseguradora, pero vendían una póliza, pero no daban de alta la póliza en el seguro, no metían el dinero que tú les habías pagado. Y entonces cuando tú tenías un siniestro, la aseguradora decía, yo no tengo contrato contigo, nunca ese contrato no está dado de alta. Sí, pero tus empleados lo andaban vendiendo. Y eso fue un problema, ¿verdad? Por un tiempo, porque la empresa, pues por darles papelería, pues, y autorizarlos, pues está siendo responsable, ¿no? De lo que hagan esos señores. Obvio que no se quieren hacer responsables y entonces vienen las demandas, ¿no? Por eso es bien importante ser cuidadoso y desconfiado. La regla número 1 de un abogado, pues es ser desconfiado. Si te contrataran antes de que hagan sus cosas la gente, pues ahorraría muchos problemas. Pero casi siempre te contratan cuando ya se metieron en un problema. Consentimiento. Aquí está el artículo 1803. El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente o por escrito. Si yo te digo, sí, órale, pues te lo compro, ese es expreso. Si yo firmo el contrato, ese es expreso. Si yo pongo la clave de mi cuenta bancaria, ya me fregué. Porque aunque me hayan defraudado, yo consentí y al que me engañaron fue a mí, no el banco. El banco, su obligación del banco es darte dinero cuando tú pongas tu clave. Pero si a ti te roban la clave y sacan el dinero, no es culpa del banco, es culpa tuya porque tú diste tu clave. O te la sacaron, o la revelaste, o te la clonaron. Porque cuando se pone tu clave, es como si tú aceptaras, y aquí dice por medios electrónicos tu consentimiento, o por medios ópticos. Ahorita ya en muchos lugares llegas y pones tu mano para que vean tu huella, o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos, cosas que no den por lugar a duda que eres tú. Ahorita, por ejemplo, están platicando de las tarjetas de crédito que te dan o los préstamos que te dan por aplicación. Y también en Hacienda lo vi, ahorita que andaba investigando lo de mi amigo que murió y que lo quieren reportar como muerto para que no siga generando obligaciones. Te piden para darte ese crédito
porque todo se hace en electrónico, ya no hay ni sucursales, todo se hace en electrónico. Entonces te piden que mandes un escáner de tu tarjeta de INE, de tu INE, ellos lo checan que sea real, y luego te piden que te saques una foto así como están viendo ustedes. No sé si me vean, que pongas tu credencial y tu cara así y que te saques la foto así, para que ellos verifiquen que eres la misma persona con la inteligencia artificial. Hasta ese grado hemos llegado de avance tecnológico, ¿va? Entonces, por eso dice aquí, con cualquier otro medio tecnológico o signo inequívoco. Si estás ahí poniendo tu carote, tu credencial y tu huella y todo, aunque no hayas firmado nada, ¿no? Yo ahorita abrí una cuenta bancaria y no tengo nada porque la abrí por internet. No te dan ya nada, más que el pantallazo o lo que tengas ahí. Eso se llama equivalencia funcional, neutralidad tecnológica y no discriminación documental, que ya lo hemos platicado por ahí algún tiempo, ¿no? Que ya no nada más escritos, firmados y sellados por el banco, ¿no? Ahorita ya el banco no te da nada de eso. Ahorita ya todo es en línea y te mandan un correo, un comprobante con un sello o una cadena digital. El consentimiento tácito resulta de hechos que lo presupongan, autorizan a presumirlo. Si a ti te robaron tu clave y se la diste a una persona, pues tú consentiste, entonces estás dando tu consentimiento tácito y el banco ya no es responsable. Toda persona que le propone a otro la celebración de un contrato fijándole un plazo para aceptar queda ligada por su oferta. La oferta. Nosotros cuando vamos al centro comercial, pues vemos precios y eso es una oferta. Y esa oferta que te están haciendo, pues queda obligados, el que te ofrece tiene la obligación de cumplir con lo que te está ofreciendo. Por eso han visto ustedes, no sé si han visto, pero por ahí chequenlo en YouTube, que a veces en las tiendas se equivocan y le ponen mal el precio a las cosas y la gente se aprovecha. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley del consumidor, la oferta genera una obligación. Hay personas que por error los empleados le pusieron a una televisión 10 pesos. Y llega la gente y dice, pum, saca foto y todo, y dice, vale 10 pesos. Y yo no, pero que fue un error. Y arman un desmadre que llega la Procuraduría del Consumidor y dice, ustedes están obligados a vender, porque lo ofertaron así. Entonces la oferta genera una obligación. La oferta se hace personalmente, sin fijación de plazo. Ahorita con los medios electrónicos, pues tú contratas, ¿verdad? Si alguien te está haciendo una oferta, pues tiene que respetarlo, aunque lo haya hecho por medios electrónicos. A veces te dicen, esa oferta dura por un plazo de tanto tiempo, o tiene condiciones que te dan. Y durante ese plazo, pues queda obligado, ¿no? Por eso le ponen ahí, en los letreros, hoy día le ponen hasta agotar existencias. Y lo único que te dicen, bueno, es que sí vale 10 pesos, pero ya no tenemos. Agotaron las existencias. Ah, bueno, pues me llevo esta que tienes aquí. Y es donde se ha armado la bronca. El contrato se forma en el momento que el proponente reciba la aceptación, estando ligado por la oferta. O sea que la oferta es una fuente de las obligaciones. La oferta es el ofrecimiento que hace una persona al público en general, porque yo, por ejemplo, si le digo a Pepe, oye, Pepe, te vendo mi computadora, vale tanto, pues es una oferta directa para una persona, ¿no? Especial, pero cuando un comerciante vende sus productos, pues la oferta la lanza a cualquiera que cumpla la condición que es pagar lo que vale, ¿no? Entonces el contrato se perfecciona cuando la persona acepta y dice, aquí está mi dinero, entonces yo ya cumplí, aquí está mi dinero y tú estás obligado a cumplir lo que me estás ofertando. Derivado de esa obligación es que se hacen o ocurren esas cosas que ustedes pueden checar en el YouTube, que les llegan a ocurrir, ¿no? Que se equivocan los empleados y las empresas quedan obligadas a vender la cosa en el precio que ofertaron. Por eso la oferta también se conoce como oferta o policitación, porque en Roma se llamaba pollicitatio. La pollicitatio es una oferta de venta.
que se hace al público en general. Y es una fuente de obligaciones. Vicios del consentimiento. 1802. El consentimiento no es válido si ha sido dado por el error, arrancado por violencia o sorprendido por... Ya vimos el error, lo que es, dice el artículo 1803. El error de derecho no invalida el contrato cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de los que contratan. Bueno, si es un error, por ejemplo, de que estamos celebrando una permuta y le ponemos compra-venta, pues es un error de derecho y eso no invalida el contrato. ¿Qué es una permuta? Te cambio mi coche por el tuyo. Esa es una permuta. Y nosotros le pusimos contrato de compra-venta y ahí no hay compra-venta porque la compra-venta es la entrega de un objeto por dinero. No es el trueque. Ya vamos a ver contratos en especial y vamos a ver que el trueque no es lo mismo que la compraventa. La compraventa es vender una cosa por dinero y el trueque es intercambiar una cosa por otra. Pero ese tipo de error, pues no invalida el contrato. ¿Por qué? Porque en realidad lo que quieren, pues, es darse los dos la cosa, ¿no? O sea, no están en un error que vaya en contra de su voluntad, simplemente se están equivocando en el nombre del contrato. Entonces aquí lo que prevalece es la voluntad prevalece sobre la ley. ¿Por qué? Porque ellos están de acuerdo. Si a lo mejor te lo quiero regalar, te llama donación. Y yo te pongo un contrato de mutuo, le pongo contrato de venta y te lo regale, no importa. Siempre y cuando estemos de acuerdo, pues te lo estoy regalando, el error del nombre del contrato no lo invalida. Si por el contrario, yo te lo estoy vendiendo y tú piensas que te lo estoy regalando, pues eso sí, claro que es un error que invalida el contrato. No te lo estoy regalando, te lo estoy vendiendo, o viceversa. El error de cálculo solo da origen a que se rectifique. Si te vendieron un terreno que tiene más o menos metros, tienen que rectificar el precio, la medida, con sus correspondientes reintegros de la cantidad que se haya acordado. El artículo 1815 nos dice lo que es el dolo. El dolo es una sujeción o artificio para inducir el error a una persona. Y la mala fe es la disimulación del error de los contratantes una vez conocido. Eso ya lo expliqué, pero para que vean que ahí está en la ley. Si ambas partes proceden con dolo, ninguna puede alegar la nulidad del contrato. Sí, en México la gente es tan tranza que los dos pueden estar obrando con dolo. Era lo que platicábamos ahorita, ¿no? Yo te voy a dar 15,000 pesos por una plaza del Seguro Social. O me estás comprando un coche que he robado con dinero falso. Ahí los dos se fregaron por transar, ¿no? Y ninguno le puede reclamar al otro nada porque los dos están procediendo de mala fe. Uno por darle un coche robado y el otro por darle dinero falso. Por eso ese tipo de, cuando la gente te dice, oye, es que me están vendiendo una plaza en el gobierno, oye, es que me están ofreciendo algo ilícito, ¿no? Me están ofreciendo algo que es ilegal y me lo están dando muy barato. Pues, en realidad te estás arriesgando y la mayoría de las veces, el 90% te roban el dinero. Son estafas. Donde abusan de la gente y de su avaricia, ¿no? El ser humano, cuando ve una gran oportunidad, pues le gana la avaricia y entonces ahí caen las trampas o en las estafas, ¿no? La regla de oro para que ustedes no caigan y les digan a sus clientes es muy sencilla, nunca se les olvide. Nadie te regala nada gratis. Nada. No hay nada gratis. Entonces, cuando hay algo que te están diciendo que es gratis, es porque hay gato encerrado, o que está muy barato, o que es una oferta casi increíble. Ahí hay gato encerrado. Por eso hay que desconfiar de cuando sean grandes
grandes ofertas. Por ejemplo, que te están vendiendo un coche que vale 100,000 pesos en 10,000, pues seguro nadie va a regalar su dinero. Digo de broma a veces, cuando tenemos las clases, se acordarán mis alumnos que están aquí. Ni siquiera tu novio o tu novia cuando te invitan a algo es gratis, ¿no? Algo quiere. Quiere ser tu novio, que quiere un beso, ¿no? Pero nadie va a gastar su dinero ya gratis. Todo el mundo invierte porque quiere obtener algo a cambio. Artículo 1818. Es nulo el contrato celebrado por violencia. Ya, ahora vamos a ver lo que es la violencia. Artículo 1819. Cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen el peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud, o parte considerable de los bienes del que contrata, de su esposa, de sus hijos, de sus padres, de sus hijos, o sus parientes colaterales dentro del segundo grado, es decir, de sus hermanos. Todo esto se va a demandar ante un juez, desde luego, ¿verdad? Porque entonces voy a demandar la nulidad del contrato por violencia, por dolo, pero sí tengo que saber el fundamento. Para en la demanda yo poner por qué motivo estoy demandando la nulidad del contrato. Temor reverencial. Bueno, el temor reverencial es ese que se dice que se tiene por respeto a los padres, por ejemplo, para no desagradar a los familiares, a las que se les debe respeto. Y ese tipo de temor no es suficiente para viciar el consentimiento. Entonces yo no puedo decir, es que pues yo firmé porque por no desobedecer a mi padre o a mi madre, ¿no? Bueno, eso no va a ser un pretexto para anular el consentimiento. Bueno, ahora, si una persona, después de que la violencia, el dolo o cualquier vicio que haya tenido su consentimiento, ratifica o acepta, ya no lo puede reclamar en un futuro. Es decir, el contrato se convalida. Si conoció el error, el dolo, el vicio, la violencia, y aún así ratifica el contrato o no hace valer la acción en el tiempo que marca la ley, pues esto queda convalidado. Me acuerdo que había una película por ahí, siempre se las ponía yo de ejemplo. Ya no me gusta el cine mexicano, pero antes sí, cuando no había Netflix teniendo que refritearse las películas mexicanas, que son bien gachas. Y hay una película donde a una muchacha la casan por error, no me acuerdo si es Cantinflas o no sé qué carajo, que lo confunden con un rico, ¿no? Creían que era un rico y un heredero y los papás lo casan, ¿no? Y resulta que era el basurero o el barrendero. Pero después resulta que la muchacha se enamora del basurero, ¿no? Y está tan enamorada que dice, no, pues ni modo, será pobre, pero yo me quedo con él. Ah, bueno, pues entonces ahí se convalida el error. De la misma manera, pues la violencia y todo. Si la persona ratifica después de haber conocido el vicio, pues quiere decir que también es una forma de aceptación. Artículo 1824, objeto de los contratos u objetivo, la cosa que se debe dar y el hecho que se debe hacer o no hacer. Ya vimos eso, objeto directo, objeto indirecto. La cosa, objeto del contrato, debe de existir en la naturaleza, determinada o determinable, y estar en el comercio. Ya lo vimos también, nada más que estoy diciéndoles que ese cuadrito no lo hice de manera arbitraria, ¿no? Está fundado en estos artículos. El hecho que se celebre en un contrato debe de ser posible y debe de ser lícito. Un hecho es imposible porque no existe en la naturaleza o porque la ley no lo permite. Entonces ya vimos que hay imposibilidad física e imposibilidad jurídica. El hecho que es contrario a las leyes de orden público, eso es ilícito, y el hecho ilícito tiene una nulidad absoluta. Eso no se puede convalidar. Compraventa de un niño, ese objeto es ilícito, que se llama tráfico de personas, constituye un delito, y no se puede convalidar porque es nulidad absoluta. Y aunque los padres estén de acuerdo, ¿no? Vayan y firmen, no. Se tendría que hacer un proceso de adopción, que es la vía correcta para que un niño sea o pase a la potestad de otra familia. No es una compraventa, porque no es una cosa. Porque el niño no está en el comercio,
la compraventa, ¿no? Las personas no se pueden vender ni comprar, ni el objeto indirecto sí existe, pero no está en el comercio. También el fin o motivo determinante no debe de ser contrario a las leyes de orden público ni a las buenas costumbres. Bueno, eso de las buenas costumbres ya no está muy vigente, pero sí llega a ocurrir. Pero aquí tenía otro ejemplo. Permítanme un segundo. Este mismo. Aquí hay un poquito de derecho penal, pero también de derecho civil, en este ejemplo que ocurrió. También en Brasil, que creo que están igual o peor que nosotros en materia de seguridad pública. A televisão passa aberta. Você vai ver agora, são impressionantes. Homem para carro em frente a uma farmácia e desce do veículo. Fora do alcance das câmeras, ele vai assaltar uma farmácia bem. Llega un ladrón a robar una farmacia. Se estaciona con su coche robado. Este coche robado y se estaciona enfrente de la farmacia y se baja a robar la farmacia. Ao lugar onde o carro está estacionado. Enquanto o assaltante está fora, uma surpresa. Outro homem aparece e rouba o carro do ladrão. Y llega otro ratero y le roba el carro robado al que está robando en la farmacia. Quando o assaltante volta, seu carro não está mais lá. O bandido olha de um lado para o outro, sem acreditar que seu carro foi roubado. Enquanto procurava seu carro, outro homem chega e assalta o assaltante. Y luego llega un ladrón y le roba lo que robó. Sim. Matou do carro. ¿Y qué creen? Que este ladrón, su ignorancia lo lleva a ir a la comisaría en Perú y denunciar el robo. Até esta delegacia para prestar queixas. Mas chegando aqui, ele acabou encontrando o dono da farmácia que ele havia acabado de assaltar. O bandido foi preso na hora. Maurício Ferro, o patrulheiro, disse que ficou impressionado com a violência. Como a violência está tanta que se sai para assaltar e voltar mais pobre ainda. A gente... Un ladrón que se está quejando de la violencia, ¿verdad? Y dice, es increíble que sale uno a robar y le roban a uno. Y va y denuncian. Así es la ignorancia, porque la gente pues no sabe de leyes, ¿verdad? Y dice, pues es que yo me lo gané con el sudor de mi frente, que es robando, y entonces piensa que el robo es una actividad lícita y que la autoridad lo va a respaldar, porque una vez que roban ya es legal, ¿no? Eso es totalmente ilegal porque es inconvalidable y además es un delito. La próxima clase vamos a ver el principio precisamente de básico, ¿no? Que en los contratos cada uno se obliga en la manera que parece que quiso obligarse. De la autonomía de la voluntad y el pacta sunt servanda. Cada quien se obliga libremente y en el contrato dice los términos en los que se obligó. Sin que se requieran formalidades determinadas en los casos que la ley señale. Solamente para determinados contratos, como las compraventas de inmuebles, se requieren ciertas formalidades, pero fuera de los demás casos ya vimos que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento. Pero esa es una cuestión de forma que ya viene siendo el último elemento de validez, la forma. Respecto a la forma, ya para terminar la clase, les diré, como dice la ley, que los contratos se perfeccionan simplemente por la manifestación de la voluntad, a menos que la ley requiera una forma especial. Cuando veamos los contratos en específico, veremos cuáles son. Ustedes ya saben cuáles. El testamento requiere una forma especial, si no, no existe. El matrimonio requiere una forma especial, si no, no existe. El registro civil de actos de la persona también requiere de una forma especial. La compraventa de los inmuebles, cuando el valor del inmueble sobrepasa los montos que señala el Código Civil, también se tiene que hacer en la escritura pública para sus validez. Y eso, cuando no se hace así, pues hay una nulidad
también. Pero en el caso de la compraventa, hay una acción para demandar el cumplimiento de la forma a quien no celebre el contrato con las formalidades que marca la ley, porque muchas veces la gente se compra y se vende una casa, así como venden tortillas o naranjas, ¿no? Y no saben, y después quieren regularizar, y es cuando te buscan a ti para que tú regularices. Y tú ya tienes que hacer una demanda de otorgamiento y firma de contrato. Bueno, con eso iniciamos nuestra clase de obligaciones, todavía nos falta muchísimo, pero pues solo alcanzamos a describir el cuadrito que nunca deben de olvidar y siempre deben de tener en mente, porque no nada más los contratos son fuente de obligaciones, los testamentos, el matrimonio, los delitos, la oferta, la de todo genera obligaciones. ¿Alguna duda? Nos vemos primeramente Dios la próxima semanita, que descansen. Gracias, maestro, que descanse. Gracias, Gracias, doctor. Buenas noches. igualmente. Buenas noches, doctor. buenas noches. El jueves, dije la próxima semana, nos vemos el jueves, yo estoy pensando que era jueves, nos vemos el jueves. Está Bye. buena